esta misma semana. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy tenemos que tocar varios temas. Por supuesto, hay que seguir hablando de la reelección, que en esta semana ha habido varios pronunciamientos. También de la Orden Departamental de Educación para dar una educación con igualdad de género, educar con el concepto de la igualdad de derechos. Y la cacería de brujas que se ha desatado por eso. Bueno, las oposiciones, vamos a decirle, unos están en contra, otros a favor, pero todo eso lo vamos a analizar aquí. Claro, por supuesto. Y también tenemos que hablar sobre la investigación del caso de Brecht y revelaciones que hace Transparencia Internacional de cómo han manejado los países la investigación de este caso y lo que le toca a República Dominicana. La décima es sobre ese hecho y la décima la recibimos directamente desde la Loma de la Cacata. La envía el Vale Campeche y el pie forzado dice, cuchillo para su garganta. Regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. El tema de la reelección se mantiene porque lo mantiene el equipo oficialista, ¿verdad? Como tema. Y esta semana el presidente Danilo Medina otra vez prometió hablar del tema. Vamos a ver lo que dijo. Sí, en cualquier momento lo puede dedicar. Está llegando el tiempo. Bueno, él había dicho en agosto del año pasado que en marzo de este año él se iba a referir al tema. Ya han pasado 2 meses y ahora está diciendo que el momento se acerca, que está pronto. En la búsqueda y captura de hay que ver hombres sí, que supuestamente participaron en el robo y rapto, mientras que recuperaron otro vehículo él que era dijo que iba a utilizado. hablar en marzo de este 2018, de este 2019. Ahora, desde que él lo dijo en agosto, él estaba prometiendo definir eso 7 meses después, pero resulta que ya estamos en junio. Sí. Es decir, que ya van 10 meses desde que él dijo que iba a hablar y el muchacho no nace. Está cianótico. Sí, ya le pasaron 9 meses y no ha nacido. Van a ser como de 20 libras el niño. No, lo que pasa es que sí va a tener que nacer pronto porque los plazos se están agotando. Claro. Y si los plazos se están agotando, eso significa algo, eso tiene un significado. Y es que él no ha podido amarrar la reelección, la modificación constitucional en el Congreso. Bueno. Porque el que dijo que lo definiría en marzo era porque esperaba tener todo resuelto en marzo. Y si no lo ha dicho es porque no lo ha resuelto. No estoy diciendo que sea imposible, porque aquí se sabe cuáles son los métodos que se hacen para lograr una reforma constitucional. Claro, claro. Y evidentemente que están dispuestos a usar lo que sea, Claro. pero no lo han logrado. Ahora, el primer paso es dentro de su propio partido y el comité político del PLD tendrá que referirse al tema en algún momento porque tienen que aprobar en el comité central, inscribirlo como candidato a la presidencia. Por eso levantó tanta roncha unas declaraciones de esta semana de Gonzalo Castillo entre los leonelistas en la que decía que tenía entre 24 y 26 votos dentro del comité político el presidente Danilo Medina para la reelección. Y claro, esto ocasionó enfrentamientos entre los legisladores. Vamos a ver. Continúan los enfrentamientos entre diputados de ambas bancadas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Unos aseguran que los votos para modificar la Constitución se buscan en el Congreso Nacional y no en el Comité Político, como aseguró el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Eso puede ser que sea cierto. El problema es que el apoyo es aquí, que hay que construirlo a nivel del Congreso Nacional, donde tenemos la facultad constitucional de reformar la Constitución. Los leonelistas le restaron importancia a esas declaraciones. Aseguran que solamente sobornando a los contrarios puede habilitarse al presidente Medina para un nuevo mandato constitucional. Eso debe ser un tema de consenso del país y el país está en contra de eso.
Por lo tanto, lo que diga Gonzalo en ese aspecto para mí no tiene mucha relevancia. ¿Cómo le vamos a responder 24 a más de 2 millones de dominicanos que la rechazan? Mientras que los danilistas indican que solo resta esperar que el proyecto sea sometido ante el Congreso Nacional. Lo más importante sería que entonces se den las condiciones para que el tema entonces sea tratado por el comité político y entonces de allí entonces emanen entonces la directriz a este Congreso Nacional para nosotros entonces actuar en consecuencia. El ministro de Obras Públicas en sus declaraciones aseguró además que sin importar cuál sea el candidato, el PLD le apoyará en las próximas elecciones. Pero yo no sé de qué se sorprenden o se espantan. Todo el mundo sabe que el presidente Medina controla el comité político. Son Claro. 35 miembros, ¿verdad? Sí. Pero cada vez que se dilucida algo ahí, él le pasa un rodillo a Leonel Fernández. Y en el central también. Y en el central. Y en el porque central también. Ahí, lo hemos dicho muchas veces, no son líderes nada. Es líder el que firma decreto y da negocios y nombramientos. Eso es todo. Pero fíjate, ellos entonces el que tenga el turno, ese es el que domina. Pero esta semana los leonelistas estaban expresando una preocupación a través de las redes sociales y era diciendo que si no conseguían pronto los votos para pasar la reforma, lo que iban a hacer era intentar inscribirlo como candidato en la Junta Central Electoral antes de que se hiciera la reforma constitucional, pero eso es imposible. O sea, porque él está impedido. No dudes nada. Y ellos dicen que hay que tener ojo, que si la Junta acepta eso y demás, pero que eso es imposible. No, lo que pasa es que ahora están buscando cómo desarrollar alguna teoría que diga que no hay que reformar la Constitución para permitirle postularse otra vez, porque según ellos la Constitución es inconstitucional, ¿sabes? Maromas jurídicas siempre las hay. Sí. Porque, óyeme, dos partes buscan abogados para dilucidar un problema y mientras un abogado te demuestra que el hombre es inocente, el otro te demuestra que es culpable. Ese es el trabajo de los abogados. Claro. Pues y si le dicen, mira, a ver cómo tú me retuerces esta Constitución y me la acomoda a lo que yo quiero hacer. Claro, pero los hechos son los hechos. Pero teoría no falta. No, claro que no, por Ahora, supuesto que no. El que tiene el control de lo que toma la decisión, ese es. Ahora, mira, esta semana hubo una reunión en la Junta Central Electoral en la que fueron convocados los delegados de los partidos. Y en esa reunión el PRM expresó una inconformidad que tienen con la Junta Central Electoral, diciendo que no son equitativos con el tema de las sanciones. Primero porque se tomó la decisión de prohibir el proselitismo después de que el PLD había hecho como 200 actos en el país entero. Al Torito no lo dejaron hacer su proclamación, pero después se supo que fue el mismo PRM que le dijo al Torito que no lo hiciera para no contradecir la orden de la Junta, lo cual fue correcto. Sí, fue correcto. Pero entonces se quejaron, y con razón se quejó Orlando Jorge Mera, de un spot que estaba pautándose desde hacía ya tiempo, Diana, de Gonzalo Castillo en radio y televisión. Oye, ese spot lo puse yo en el día hace, yo creo que más de un mes. Sí, Yo dije, tiene mucho tiempo. Que dije, pero miren esto se está pasando, promoviendo la reelección. Es larguísimo, además. Pero kilométrico, eso Sí. debe costar un dineral. Claro, entonces el PRM se queja de eso. ¿Quién lo paga? El bolsillo de Gonzalo Se Castillo. queja de eso ante la Junta y la Junta entonces emite una resolución mandando a sacar el spot del aire y se lo comunica al PLD, que ese spot, y dice, eso es proselitismo. Ahora, Y bueno que la Junta lo haga, pero qué lenta es la Junta para pero no tomar es acción una- con todo. Sí, pero además es que le faltan muchas otras cosas, porque el gobierno tiene una campaña permanente a favor de Danilo Medina. Todo el tiempo. Masiva en todos los medios de comunicación. Pero las visitas sorpresas son actividad proselitista, porque en esas visitas sorpresas, cuando se le concede un préstamo o se le da una solución a un problema de unos campesinos, lo que se hace es una campaña personal, que Danilo le dio tal cosa, como si fuera de los bolsillos de Danilo. Que Danilo le dio, no el Estado. Entonces, es que un presidente en campaña permanente, cada día, cada mes, cada semana, cada año,
es una competencia injusta, desequilibrada. Y la Junta debería decir, usted no puede estar haciendo propaganda con la visita sorpresa. Bueno, por lo menos dijeron que todos los actos que se estaban haciendo los fines de semana en Sí. las diferentes, que eso también es proselitismo, dijo Claro. la Junta Central Electoral. Claro, a los ojos de todos, es proselitismo. Desde hace meses que están en eso. Ahora, en el PLD, anteayer, jueves, hicieron un congreso ahí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el pabellón de voleibol, y llegaron juntos en una guagua los miembros del comité político, incluyendo a Danilo y a Leonel, que bajaron juntos. ¿No? Y se les vio hablando en el acto también. Pero entonces, eso entusiasmó mucho a los miembros del Congreso PLDista, que comenzaron a vocear muy contentos, unidad, unidad, unidad. ¿Qué decisión se tomó ahí? Prácticamente a unanimidad. Que el partido reforma sus estatutos. ¿Y ustedes saben para qué es la reforma? Porque como Danilo quería primarias abiertas y Leonel las quería cerradas, porque cada uno piensa que el método es el que le conviene. Y ya en el comité político, con el rodillo que tiene Danilo Medina, lo habían aprobado, y en el comité central lo aprobaron. También. Pero entonces los leonelistas sacaron un argumento válido, dijeron, no, pero que no son estos organismos. Es lo que digan los estatutos, según los estatutos del PLD. Y los estatutos lo que contemplan es... No, y la el convención. reciente fallo del Tribunal Constitucional les da la razón, además. Exacto. Entonces, decidieron reformar, como son los estatutos que dicen, entonces, pues vamos a reformar los estatutos, para que se haga como quiere quien. Danilo. Entonces, señores, por más que se abracen, por más que sonrían, la candidatura sigue siendo una sola y los aspirantes siguen siendo dos. ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando uno de los dos deje de ser aspirante. ¿Y cómo va a resultar eso? Que uno de los dos deje de aspirar para que vaya el otro. Ay. Imponiendo una mayoría. Claro. Pero digo, Danilo tiene la mayoría, lo que no tiene es ley, lo que no tiene es constitución. Entonces Leonel ahora por eso se ha constituido en el defensor y sus seguidores, los defensores de la Constitución. Cuando él la cambió para quitarse el nunca jamás, ninguno de esos salió a discutir, ¿verdad? Y además, si se le da a Leonel y él es el candidato y además gana, ya ustedes verán a todos esos constitucionalistas de nuevo cuño defendiendo que sí se puede postular otra vez después, Leonel Fernández. Pero ven acá. O sea, esto es una parodia. Pero claro. Ahora, si tú te fijas, hace varios meses que los legisladores de Danilo Medina estaban dando fechas y todo. Dionis Sánchez había dicho que para mediados de mayo la reforma estaba ya. Y el Pidio va también. Ahora el Pidio lo último que dijo esta semana es que en 6 semanas la reforma constitucional se va a hacer. O sea que se está postergando eso para julio, Es más decir, o menos. que con lo del Pidio, él pidió que le den más tiempo. Sí, un par de mesecitos más. A ver a quién convencen. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre la orden departamental que emitió el Ministerio de Educación sobre política de género y las reacciones que ha provocado. Esta misma semana. Esta misma semana. Aunque algunas personas dicen, a mis hijos los educo yo y no me lo educa ninguna escuela. Pues no lo mande a la escuela, entonces. Eso no es real, porque los niños pasan más tiempo aprendiendo en la escuela que aprendiendo en la casa. Y más ahora con la tanda extendida, ¿verdad? De manera que sí, la escuela sí forma a los ciudadanos,
y lo debe formar y lo debe hacer correctamente. Entonces, esta sociedad tiene un problema grave de desigualdad entre mujeres y hombres. Y los hombres, la sociedad nos da demasiado poder y muchos hombres desgraciadamente abusan de ese poder. Para no ir más lejos, esta misma semana se han hecho virales a través de las redes sociales horrible. Los videos de abusos cometidos hacia mujeres delante de niños, sí, con hombres como observadores de sí, las sí, situaciones que se quedan sin hacer nada mientras mujeres son golpeadas. Sí. Esa es la realidad que viven las dominicanas. No es otra. Ejemplo, un hombre arrastrando a su mujer, ella con su niño en brazos, el niño de los dos, y él trasladándola de un lugar a otro por los cabellos. Y como 8 mususes y como mirando. 8 ahí, sin mirando. hacer nada. Ajá. ¿Qué nos dice esa imagen? ¿Que eso es un caso aislado? ¿Y por qué eso se produce? Señor, eso está en la educación. Entonces, sí es necesario que la educación tome cartas en ese asunto. Pero además es un Aquí, mandato constitucional, ¿eh? Claro que sí. La Constitución manda a las instituciones del Estado a aplicar los programas que vayan de acuerdo a esa no discriminación que establece la misma Constitución y a la igualdad. A la equidad, a la la igualdad. equidad. Como debe ser. O sea que el Ministerio de Educación, emitiendo una orden que a todo esto es que manda a elaborar, porque todavía no está diseñado. No. No está hecho. No se le puso la mano. Que manda a elaborar un contenido de política inclusiva, de equidad en las escuelas, está cumpliendo con ese mandato constitucional. Te voy a dar 2 datos que no se han divulgado mucho. La reacción de las iglesias fue porque decía política de género. Ajá. Eso parece que asusta. Sí. Inmediatamente, en lugar de política, le pusieron ideología, porque cuando tú hablas de ideología, se asustan mucho más los sectores más conservadores. Ideología, gente con idea, ¡oh! Terror. Ahora, ¿qué pasa? ¿Tú sabías que el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, es un hombre de iglesia, militante? Ese va a ir a misa todos los domingos y hace vida militante de cristiano, de católico. Ese hombre ha hecho cursillos de cristiandad. Te estoy diciendo, acuérdate que él es santiaguero, ¿verdad? Sí. Sí. Es un hombre muy católico, bueno, pero es que, y muy de iglesia. Pero es que el que es verdaderamente cristiano no puede querer que haya desigualdad entre niños y niñas, que haya una franja de la población, la mitad de la población que esté subyugada a la otra. Porque cualquiera cree que es un fanático que ha llegado ahí. No, él es católico, militante. Pero fíjate en algo, esta orden fue la semana pasada que fue emitida por el Ministerio de Educación y fue publicada en los periódicos y todo. ¿Y por qué el reperpero se arma varios días después? Se arma cuando empieza a publicar Monseñor Víctor Masalles a través de su cuenta de Twitter oposición a esa orden departamental diciendo que eso es ideología de género y que va a destruir a la familia y demás. Y a partir de ahí es que se empieza a generar un rechazo sobre todo por comunidades religiosas. Vamos a ver la opinión tanto de Lourdes Contreras como Virtudes de la Rosa sobre los pronunciamientos que hizo el obispo Víctor Masalles. Darle ese título es un invento de algunos actores que les interesa crear una deformación. Pero la deformación lo que hace es negar realidades y actuar en dirección a que no se aborden esas realidades. Eso de ideología de género no existe, eso es un fantasma que han creado para contrarrestar lo que es el avance de la mujer en la sociedad dominicana. Y queremos decirle que eso no lo va a detener nadie, que las mujeres nos vamos a seguir formando, estamos en las universidades, vamos a ser cada vez más capaces y más dueñas de nuestro propio. Las feministas aseguraron que con la ordenanza el Ministerio de Educación no está haciendo otra cosa más que cumplir con el artículo 39 de la Constitución en su numeral 3, que indica que el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva. En lo adelante, el Departamento de Educación de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación tiene 60 días para presentar una propuesta de esta política.
Y bueno, como este país no lee, porque eso es una premisa, aquí la gente no lee, opina de todo sin leer, empezaron a opinar en base a lo que había dicho Masaya sin leer la orden departamental. Porque tú lees la orden departamental y ahí no hay nada que tenga que ver con ONG, LGBT, ni homosexuales. No, pero ¿tú sabes lo que dijeron? Algunos de esos opinantes en Twitter, de los que le cayeron encima a esta orden, sí, que iban a enseñar a los niños a la homosexualidad. Cosa que obviamente no lo dice la orden departamental. Pero tú sabes que hay gente que lee eso y lo cree. Ajá. Bueno, porque es que hay gente que cierra los ojos y ve dos hombres besándose. Yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza. Exactamente. Es como una obsesión. Tienen una obsesión con ese tema. De verdad que lo tienen. Pues fíjense cómo son las cosas. Resulta que la Iglesia Católica, que fue la primera y le siguieron las otras iglesias, es una institución que tiene más de 2000 años. Hay dogmas que duran mucho, pero hay cosas que se tienen que ir cambiando. Por ejemplo, después de lo de Galileo, la iglesia aceptó que la Tierra era redonda y que era parte de un sistema solar que giraba alrededor del Sol, porque era el principio de que la Tierra era el centro del universo. Y cuando Galileo dijo que no, que giraba alrededor del Sol, eso fue una herejía. Lo obligaron a desdecirse. Sí. Entonces, juzgado por la Santa Inquisición. Pero los hechos que hicieron, pues tuvieron que decir, pero es verdad que es redonda y es verdad que gira alrededor del Sol. Entonces ya no es hereje el que lo diga. ¿Ok? Entonces, porque la vida es así. Lo que es una verdad absoluta en un momento, con el avance de la humanidad, de la ciencia, y la ciencia no puede verse en contraposición con la fe. ¿Saben por qué? Porque la inteligencia se la dio Dios a los seres humanos. Yo nunca he podido comprender por qué hay gente que es renuente o que tiene la tendencia a pensar que lo que es ciencia va en contra de la fe. No. Los seres humanos son los científicos. Claro. Bueno, yo te voy a poner otro ejemplo científico. En un principio la iglesia se oponía a las vacunas. Sí. Cuando se inventaron. Sí. Y después que se comprobó. Porque eso era meterle adentro una cosa que no la había puesto Dios. Ajá. Y después que se comprobó que salvaba millones de vidas, bueno, pues ya tuvieron que aceptarlo. ¿Tú sabías que todavía, por ejemplo, hay religiones, no voy a decir cuáles, porque el interés de este programa no es molestar a nadie. Hay religiones que todavía actualmente no permiten que a siameses los separen, porque lo que Dios unió, el hombre no lo debe separar. Mi madre. Pero hay religiones que no permiten que se hagan transfusiones de sangre. Sí. Y hay mucha gente que ha perdido la vida por eso, porque o ellos si son adultos, o bebés, o menores de edad, que necesitan una transfusión y los padres dicen no. Y en Estados Unidos demandan si se la ponen. Entonces, eso no puede ser. Entonces, bueno, el que le pone el título que ha generado toda esta controversia de ideología a la orden departamental del ministerio fue Monseñor Víctor Masaya, y a raíz de ahí, a partir de ahí, un montón de entidades han empezado a opinar. Por ejemplo, la Asociación de Padres y Colegios de Concilios Cristianos. Vamos a ver. Se presentan como un noble tema de igualdad, inclusión, derechos humanos, que permite disfrazar las reales intenciones que subyacen detrás de esto. Colar una ideología destructiva que redefine la sexualidad, el matrimonio y la familia. Cuando esta ideología entra en el sistema educativo, los niños son ideológicamente secuestrados para recibir un adoctrinamiento que promueve el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo y el rechazo a la autoridad paterna como algo positivo y deseable. Hace un momento que cuando tú revisas... El director de la Fundación Juan Bosch recordó que esta ordenanza es un mandato constitucional, por lo que entiende inaceptable que un sector, sea religioso o no, quiera imponer su criterio particular sobre el interés general.
Y las acciones en las escuelas se hacen con la participación de la comunidad y de las familias. Lo que no podemos pensar es que el consenso es lo que a mí me gusta. El consenso es lo que a la mayoría y al país le conviene. Esos son los consensos. Y los consensos tienen que hacerse cargo de los problemas del país, no de la ideología particular de nadie. Asimismo, Mari Cantizano, de Educación Espejo, agregó que el objetivo es evitar las agresiones hacia los niños y adolescentes. Aspira a que no más curas, no más padres de iglesias católicas u otra, abuse de menores, se aproveche de menores para usarlos sexualmente, como es el caso de La Vega. Lamentaron que quienes en la práctica ahora se oponen estuvieron de acuerdo cuando se plasmó en la Constitución asumir este mandato. Y por supuesto, también un montón de organizaciones que han salido a apoyar la orden del Ministerio de Educación, que repito, bueno, que está llamada a enseñar equidad en las escuelas, igualdad entre niños y niñas, para que los niños no abusen, cuando sean grandes y se conviertan en hombres, no abusen de las mujeres, ¿verdad? Que es para eso la orden departamental, y que manda a diseñar el contenido, porque lo que manda la orden es a diseñar el contenido, o sea, están bombardeando algo que todavía no se ha hecho. No se ha diseñado. Para dar una educación basada en la igualdad de derechos. Entonces, hay una cosa. La Iglesia Católica le ha hecho grandes aportes positivos a la humanidad y ha cometido pecados también, algunos terribles, como la Inquisición, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, en nuestra sociedad, en nuestro país, la Iglesia produjo aquí, en esta ciudad de Santo Domingo, la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia de la humanidad, del Sermón de Adviento, el 11 de diciembre, el 21 de diciembre de 1511, el que le llama el Sermón de Montesino, que fue en realidad de toda la congregación, aunque el orador fue Montesino, de la congregación de los dominicos. ¡Qué gran aporte! Sí, la iglesia tiene luces y tiene sombras. Y una de sus mayores sombras es el hecho de que es una institución que está cerrada a las mujeres, que en su cúpula no se permite que participen mujeres. No hay mujeres sacerdotes, por lo tanto no hay mujeres obispos, ni hay mujeres cardenales, y nunca una mujer llegará a ser la cabeza de la Iglesia Católica, que en vez de un papa sea una mamá, nunca. Eso no va a ocurrir, porque las mujeres no tienen acceso a la cúpula de la Iglesia Católica. Por lo tanto, es una institución machista, que se quedó como 2 siglos atrás. Y Dios, no son 2 siglos. Más. Son 2000 años. Son 2000 años. No, digo que la iglesia se quedó como 2 siglos atrás porque hace ya muchos años que las mujeres están ocupando puestos de poder en el mundo entero. Entonces, precisamente, Dios hizo a los seres humanos varones y hembras. Si se propusiera enseñar en las escuelas lo que los más fanatizados dicen que van a enseñar, a que los niños sean homosexuales y todas esas cosas, nosotros nos opondríamos con mucha fuerza, ¿verdad? Pero no, eso no está, eso no es verdad. Entonces, la iglesia, su feligresía es fundamentalmente femenina. Hay muchísimo más mujeres que hombres que van a la misa. Sí. Y que participan en las actividades. Sin embargo, el que da la misa es un hombre. Entonces, el que emite el mensaje es un hombre. Tú sabes que el hombre. Papa Francisco ya ha dado un paso para admitir diaconesas, que ya no solamente va a haber diáconos. O sea que un diácono puede decir misa y puede casar gente y hacer una cantidad de cosas que hacen los sacerdotes. Y ya eso hay un primer paso, pero eso tiene que ser con mucha prudencia, porque, eso porque no la se ha institución aplicado. es muy antigua. Pero realmente la equidad es necesaria en la educación, en la escuela, y yo creo que también en la iglesia. Claro. Es decir, y yo creo que la orden en verdad representa para ellos un conflicto de intereses. O sea, porque representa un conflicto de que si estamos en una sociedad donde mujeres y hombres somos iguales, no se explica que, por ejemplo, esa conferencia del episcopado que se refirió a esa orden departamental sean todos hombres y no haya una sola mujer. No se explica eso, no se entiende en el siglo XXI. Sí, es un poquito cuesta arriba. Cuesta arriba. Dios nos hizo hombres y mujeres. Entonces,
Eso está muy Mira, claro. estuvo aquí en el programa El Día la directora de Equidad de Género Sí. del Ministerio, Marina Hilario, explicando de qué va la orden departamental para despejar las dudas. Vamos a ver. Cuando se habla de transversalizar el enfoque de género, estamos hablando de incorporar los derechos de hombres y mujeres en los diferentes programas, proyectos y acciones que se desarrollan las instituciones, partiendo del siguiente elemento, de que hasta el momento tenemos una sociedad que desconoce y desvaloriza los aportes que realizan las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida y que además la segrega a actividades de mujeres femeninas y segrega a los hombres a actividades masculinas. Por eso nos encontramos que en las escuelas y en todos los espacios se plantea el hombre como el fuerte, el que tiene el control, el responsable de la reproducción, de la producción económica en el hogar, y a la mujer se la ve como la pasiva y demás. Todos esos elementos entonces, lo que han dicho los estudios es que llevan a que en su vida de adultos, hombres y mujeres entonces actúen con esos valores que le plantearon, la mujer pasiva, el hombre activo. Ahí se les enseña también que los hombres son dueños de las mujeres, por lo tanto, cuando tienen pareja, los hombres se sienten en el derecho de golpear, de maltratar a una mujer, porque eso fue lo que le enseñaron, que ellos eran los fuertes, los rudos, y que ellas lo que tienen que hacer es simplemente responder y obedecer a todo lo que plantean los hombres. Entonces, elementos como esos son lo que quiere esta política desconstruir. Cuando se habla de desconstruir es esos estereotipos. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con el caso Odebrecht. Qué bueno que existe Transparencia Internacional, que es representada en la República Dominicana por Participación Ciudadana, que está analizando lo que ha hecho la justicia de cada país afectado por los sobornos de la Odebrecht. Y asómbrense, quedamos en último lugar en desempeño judicial frente al caso Odebrecht. No me digas. Sí. No me digas. Regresamos, volvemos. regresamos con los detalles. Esta misma semana. Esta misma semana. Transparencia Internacional viene siguiendo y analizando la actuación de la justicia de cada país afectado por los sobornos que pagó Odebrecht para conseguir obras del Estado. Y está evaluando lo que ha hecho cada país. De los 9 países latinoamericanos afectados, estamos en el sótano. Sí, y de hecho, no solamente que estamos en el sótano, sino que de los 9 fuimos el único que no firmó un compromiso con el Ministerio Público brasileño, pero sí lo hicimos con la empresa. Con la Odebrecht. O sea, los otros 8 firmaron un compromiso de intercambio de información con Brasil. Con la justicia Con la Brasil. justicia brasileña. Nosotros lo hicimos con la empresa. Claro, porque fíjense qué es lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que la justicia brasileña investigó y descubrió todo. Y bueno, los principales funcionarios de la Odebrecht tuvieron que hacer acuerdos de delación para que les rebajaran las penas, porque no tenían escapatoria. Entonces, resulta que la justicia, el Ministerio Público brasileño investigó lo que le interesa a Brasil. Ellos no nos van a hacer la investigación que nos interesa a nosotros. Entonces, se abrió a acuerdos con la justicia de los otros países, con el Ministerio Público, y así los demás países consiguieron que los dejaran interrogar a los que pagaron los sobornos en sus países. Y cada país interrogó a todos los funcionarios de Odebrecht involucrados en el pago de sobornos en sus países. El más destacado, Perú, Sí. que de eso resultaron un montón de ministros y legisladores. Y presidentes. Y 4 expresidentes, incluyendo uno que estaba en el poder en el momento que se estaban haciendo las investigaciones, que es Kuczynski. Pero ahí cayeron también Ollanta Humala, Alejandro Toledo,
Alan García. Alan García, que tuvo que terminar pegándose un tiro. Sí. Es duro decirlo, pero él tuvo que pegarse un tiro porque estaba agarrado. Entonces, y además, dirigentes de la oposición como Keiko Fujimori. Entonces, ¿cómo pudo Perú establecer el involucramiento de cada una de esas personas? Porque hizo un acuerdo con Brasil y fue varias veces a interrogar a Marcelo Odebrecht y a todos los que pagaron sobornos en Perú. Bueno, la justicia de Perú funcionó. Claro. Ahora, ¿qué hizo la justicia dominicana? La Procuraduría General de la República hizo un acuerdo con Odebrecht. ¿Y qué acuerdito? El Estado dominicano se comprometió en ese acuerdo a no someter a la justicia a la Odebrecht. Oiga, qué regalito. Pero la Odebrecht no se comprometió a no someter al Estado dominicano. Y después que se firmó ese acuerdo, sometió al Estado dominicano en Nueva York reclamándole 8 millones... 700 millones de dólares por Punta Catalina. 708 millones de dólares más. Aparte de todo lo que se robaron en Punta Catalina. Exacto. República Dominicana no puede proceder contra ellos, pero ellos sí pueden Oigan, proceder ¿qué contra acuerdo? República Dominicana. Claro. ¿Cómo puede lograr Odebrecht un acuerdo así? Si le sabe muchas cosas al gobierno. ¿Y por qué actúa así el Ministerio Público en el país? Porque está controlado por el gobierno y por el partido de gobierno, y porque si se sabe la verdad, si se investiga la verdad, el gobierno y el partido se tambalean y se requebrajan. Pero el colmo de la investigación que ha hecho el Ministerio Público Dominicano es que en el año 2017 el procurador le pide autorización al juez Francisco Ortega para interrogar en Brasil a 15 delatores de ejecutivos de Odebrecht. El juez da la autorización y el procurador nunca fue a Brasil a interrogarlos. Mira que dos cositas. Esa y el hecho de que no quiso hacer auditorías de las obras de Odebrecht para determinar la sobrevaluación y, por tanto, llegar al monto de dinero que les robaron al Estado Dominicano. Y claro, por supuesto, el caso se va a terminar de juzgar completamente y la Cámara de Cuentas va a entregar los resultados de la auditoría, me imagino que 2 semanas después de que salga el fallo final. Sí, el procurador primero dijo que no iban a auditar nada, que eso daba mucho trabajo. Y después, ante preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, pero las auditorías para la sobrevaluación, entonces, sí, le estamos pidiendo a la Cámara de Cuentas como para salir del caso. Y cuando le preguntan a la Cámara de Cuentas, dice, no tenemos dinero para hacer la auditoría. Es un descaro. Sí, a la franca. Que no pueden investigar cuánto se robaron. Porque entonces, ¿quiénes son los que van a caer? ¿Quiénes fueron los que cogieron ese dinero si no son los que mandan? Pero fíjate en algo, la justicia brasileña siempre ha estado en disposición de colaborar con los países que se lo han solicitado. Sí. De hecho, hubo 118 solicitudes de cooperación a la justicia brasileña. ¿De eso tú sabes cuántas fueron dominicanas? 3. Solo 3. Ok. Solo 3. 18 entre 8. 180 y... ¿Cuántas? 188 fueron. Entre 8. 118. Entonces, ¿cuántas hizo cada país? Bueno, pero el que más hizo fue Perú. Que hizo 60 y pico de solicitudes. Pero la Procuraduría General de la República Dominicana hizo 3. Ahora bien, esa maniobra de pedirle al juez autorización para interrogar y después no interrogar, ¿qué es lo que deja que pensar? ¿Para qué pidieron la autorización si no lo iban a hacer? Hay que sospechar que la jugada era que el juez no lo autorizara, para decir, fue el juez que no nos autorizó. Pero el juez autorizó. Y el juez vino y le dijo la autorización, sí, pueden interrogar. Entonces no fueron a interrogar. Qué raro, ¿verdad? Pero lo más significativo es lo que el comunicado que publica la Procuraduría General de la República Dominicana intentando responderle a Transparencia Internacional. Primero, le atribuye a los imputados de que una campaña para desacreditar el expediente. Pero fue Transparencia Internacional que dio a conocer estas informaciones. Los imputados están muy agradecidos de la Procuraduría. Todos y cada uno. Pero claro que sí. Por no haber comprobado la sobrevaluación y por no haber interrogado a los que pagaron los sobornos. Claro. Y ahí anda Ángel Rondón dándose lujo de decir, no, yo recibí todos esos cuartos, pero esos son mis honorarios.
como no presentaron un solo testigo brasileño, lo cual ya se hace y se ha hecho varias veces por videoconferencia, como no presentaron esos testigos que eran clave, ahora él se da el lujo de decir, sí, yo recibí todos los cuartos, pero esos son mis comisiones. Punto. Entonces, esos imputados no tienen una campaña, ellos están muy agradecidos, aunque finjan ambos que se están peleando. Realmente, lo más significativo de ese comunicado es los alegatos. ¿Tú sabes lo que dice la Procuraduría? En un papel, oficialmente. ¿Qué dice? Que fue el mismo Ministerio Público de Brasil que le aconsejó que mejor hiciera un acuerdo con la Odebrecht y no con ellos, con la justicia de Brasil, bajo el alegato, según la Procuraduría, de que el Ministerio Público brasileño, en su acuerdo de relación con la Odebrecht, se estaba obligando a la confidencialidad, por lo tanto no le podía dar muchos datos a la República Dominicana. Ajá. Pero se lo dio a los otros 8 países. ¿A todos los otros se lo dio? Y no solamente le dio a los otros 8, sino que cada vez que quisieron ir allá a interrogar a Marcelo Odebrecht, fueron y lo interrogaron. Y cuando fueron a interrogar a cada uno de los que pagaron los sobornos, fueron y lo interrogaron. Entonces, ¿cómo nos quieren decir a nosotros que al único país que ellos le aconsejaron que no hicieran eso fue a nosotros? Óigame, por Dios. Realmente, lo que queda claro es lo que dijimos desde un principio de este caso, que no hay peor investigador que el que no quiere investigar. Y esa es la consecuencia de tener un miembro del Comité Central como Procurador de la República, un presidente de la Suprema Corte del Comité Central y todos esos cuadros políticos del partido de gobierno, como las complicidades, como las culpas de haber recibido todos esos sobornos para que se les robara al Estado Dominicano, están repartidas entre ellos, entre legisladores, funcionarios. Entonces, para eso ellos tienen el control de la justicia. Para eso Leonel Fernández hizo la Constitución del 2010 que ahora la está aprovechando Danilo Medina. Para eso. Y este 21 de junio está pautado el fallo del juez Francisco Ortega a ver si manda a alguien a juicio de fondo, y con lo que hemos visto con esta investigación tan floja, no se sorprenda a nadie si de esos 7 que quedan todavía en el expediente terminan quedando 1, 2 o ninguno. Finalmente, a esta sociedad le está haciendo falta que se reúnan todos los partidos habidos y por haber, y aunque vayan cada uno por su cuenta, que aprueben una declaración comprometiéndose a hacer una reforma constitucional tan pronto llegue al poder el que llegue, para eliminar la posibilidad de cuadros políticos en la justicia, para que el Ministerio Público sea totalmente independiente y los jueces también, sin ningún tipo de cuadros políticos interviniendo, y que se comprometan todos. ¿Por qué alguien le tiene que decir a este pueblo? Pues nosotros lo vamos a hacer diferente. Y que la figura del procurador no sea nombrada por el presidente. Por eso mismo, Ministerio Público absolutamente independiente. Sí, que sea por elección popular. El mecanismo que sea, pero que sea independiente. Bueno, vamos. Porque ni este procurador ni ninguno que ponga el poder va a afilar cuchillo para su garganta averiguando la verdad. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, precisamente ese es el pie forzado de la 10ª de hoy. Cuchillo para su garganta. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, y a propósito de ese informe de Transparencia Internacional y la respuesta de la Procuraduría General de la República sobre las flojas investigaciones en el caso de Odebrecht, pues va a la 10ª. Sí, la 10ª es en idioma cibaeño. La manda el Vale Campeche desde la Loma de la Cacata, que él se mantiene al tanto de todo lo que hace Transparencia Internacional, ¿verdad? Y nos mandó esta 10ª en cibaeño que dice lo siguiente. El pie forzado es cuchillo para su garganta. Dice así. Transparencia dice a El Mundo que en el caso de los sobornos, este país está en el horno
que cuece a los vagabundos. Porque es un hecho rotundo que la complicidad es tanta que el procurador allanta cuando empieza a investigar, porque no quiere amolar cuchillo para su garganta. Hay que sumarlo a ensuciado, buscando su beneficio. Hay que someterlo a juicio, junto al que lo ha sobornado. Todo aquel que esté embarrado, como una anguilla se espanta, y ya el pueblo se levanta pidiendo que lo vigilen, que lo cojan y que afilen cuchillo para su garganta. En la Procuraduría, más de uno se hace loco, porque allá hay de todo un poco en la sinvergüencería. Lo que un insulto sería, lo vuelven palabra santa, y cada uno se aguanta de la mano del poder porque no quieren hacer cuchillo para su garganta. ¿Que hubo sobrevaluaciones? Eso no me lo investiguen, porque si lo hacen consiguen coger a los orocones. Quien a investigar se pone, los peligros lo agiganta, y seguro se atraganta si en vez de pescar y sardina, coge peje con espina, cuchillo para su garganta. No se puede interrogar al que soborno pagó, porque se lo digo yo, el poder lo va a ñugar. ¿A quiénes van a trancar? ¿Al poder que lo amamanta? Solo pensarlo lo espanta. Mejor tilapia persigue y así amolando no sigue cuchillo para su garganta. El procurador no quiso ni juicio ni sobresalto para que los mangos más altos no cayeran en el piso. Dicen que un esfuerzo hizo y la fuerza no fue tanta, porque si dejaba en llanta a todo el que está macuteando, iba a acabar amolando cuchillo para su garganta. Gracias por su sintonía. El próximo sábado los esperamos de nuevo aquí en esta misma semana.